Dios te bendiga. Vamos a ver hoy unos textos importantes que nos hablan de cómo podemos nosotros alcanzar el éxito donde a veces pensamos que hemos fracasado. Pero antes de eso vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que estés bendiciendo a todos aquellos que están escuchando tu palabra y que tu Espíritu Santo nos edifique y nos permitas ajustarnos a ella. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Fracasos grandes y pequeños, todos los hemos tenido. La diferencia en esto la hacen quienes saben convertir estos en plataformas para el éxito. En la palabra de Dios, específicamente en el libro de Filipenses, capítulo 1 y versículos del 12 al 14, que voy a leer para ustedes, vamos a hablar de algo que uno podría decir que Pablo está teniendo un fracaso, pero vamos a ver cómo Dios, que siempre es bueno con nosotros, muchas veces convierte lo que nosotros pensamos que es un fracaso en un éxito. Dice Pablo así en primer capítulo de Filipenses, versículos 12 al 14, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El Señor bendiga su palabra. Vea qué importante. Aquí estamos hablando de lo que está pasando Pablo en este momento en Filipenses. Está preso y tiene una guardia de élite cuidándole. La guardia pretoriana. Los pretorianos eran muy famosos entre los soldados romanos porque eran soldados muy disciplinados y soldados que estaban dispuestos a morir con tal de cumplir su cometido. Y entonces dice Pablo que él está preso y que más bien él ha usado eso que nosotros podríamos ver como un gran fracaso de Pablo en la evangelización, lo está usando y lo ha usado para compartir el evangelio. En algún momento Dios puso el sentir en Pablo de que aún los guardias pretorianos necesitaban escuchar de Cristo, y Pablo empezó a hablarles de Cristo, y dice que el testimonio se hizo patente en todos los guardias pretorianos, lo cual era un problema para los romanos, porque Dios estaba utilizando a Pablo para permear a estos soldados y muchos se convertían. Entonces, según cuenta la historia, ¿verdad? No la Biblia, sino esta es parte histórica, dice que a Pablo le ponían unos guardas a cuidarlo y tenían que cambiárselos a la semana porque ya Pablo los había evangelizado y los había convertido a Cristo. Entonces hacían amistad con él, entonces tenían que estárselos cambiando, lo cual también uno podría decir, así que ya Pablo se había acomodado a unos guardas, venían otros, dice, a mí no me va a pasar esto, y sin embargo Pablo con su predicación estaba ganando y había ganado a todos los guardias pretorianos. Vea otra cosa importante que Pablo menciona en estos versículos que son ganancia para el evangelio. No solo en los guardias pretorianos, dice, sino a todos los demás. ¿A todos los demás qué? Guardas. Y dice que no solo eso, y las familias de los guardas probablemente oían hablar de Cristo a través de lo que los guardas comentaban. Entonces el evangelio estaba creciendo en una forma rápida, a pesar de que Pablo estaba preso, estaba en prisión. Y no solo se da esto como una ventaja, sino también
otra bendición más que sale de esas prisiones de Pablo, y es que dice que la mayoría de los hermanos, en el versículo 14, cobraron ánimo en el Señor con las prisiones de él y se atrevían mucho más a hablar del evangelio. Es decir, el mismo hecho que Pablo, estando preso y estando evangelizando a la élite de esa guardia pretoriana, estaban siendo convertidos, animaban a aquellos hermanos que en algún momento, al ver a Pablo tal vez preso, pensaron que no querían lo mismo, entonces les daba miedo hablar de Cristo. Y sin embargo, lo que dice Pablo acá es que al ver lo que Dios estaba haciendo allí con los presos, con el preso Pablo, les animaba para que aquellos que no estaban presos pudieran compartir también el evangelio y hablaran de Cristo a aquellos que no le conocían también. Entonces el evangelio estaba corriendo de una forma muy importante acá. ¿Cómo podemos lograr cambiar en éxito a donde hemos pensado que hemos tenido un fracaso? Número 1, no permita que el fracaso experimentado ponga en usted una etiqueta de fracasado. No se sienta fracasado. Vea, por ejemplo, en Marcos 16:7, que dice la Escritura, Marcos 16:7, se lo voy a leer para ustedes. Dice aquí la Escritura: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de nosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Está hablando de Jesús, posteriormente a la muerte de Jesús. Muchos pensaron, incluyendo los judíos del Sanedrín, que con la muerte de Jesús ahí se iba a acabar el cristianismo. Sin embargo, Dios utiliza esto que parece un gran fracaso en un gran éxito. Anima a los discípulos a que los discípulos se animen y sigan predicando. Otra cosa que podemos ver en Hechos 2:14, el mismo Pedro, la gente cuando los vio que estaban ungidos, ahí en Hechos 2:14, los vio que estaban ungidos por el Espíritu Santo y que estaban hablando en lenguas que no entendían ellos. Muchos dijeron: estos están borrachos, estos son unos fracasados, están borrachos, tan temprano ya están borrachos. Y sin embargo, Pedro utiliza esto y lo usa para la predicación del evangelio y lo convierte de un fracaso a un éxito. Él no permite que se le etiquete como un borracho o como un fracasado en ese momento, sino que toma ánimo, entonces Pedro poniéndose de pie y hace una predicación que convierte a un montón de los que estaban ahí conscientes, que estaban ahí oyendo. Número 2, no tome el no haberlo alcanzado como un fracaso. Filipenses 3:13, dice Pablo también aquí: no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando y viendo hacia adelante. Pablo está hablando de otra forma en que podemos transformar en éxito donde pensamos que hemos fracasado. A veces cuando empezamos alguna iniciativa nos quedamos pensando y decir no funcionó, y entonces tiende uno a bajar la cabeza, y si usted se queda ahí y no ve hacia adelante y usted dice no lo alcancé, entonces usted puede empezar a experimentar el desánimo de un fracaso. Sin embargo, lo que tenemos que hacer, como dice Pablo, es no pretendo que ya lo he alcanzado, pero una cosa hago, me olvido de lo pasado y voy hacia adelante con la predicación del evangelio, como decía el hermano Pablo. Número 3, algo muy importante: aprendamos del fracaso. Los éxitos se construyen con el reciclaje del material del fracaso. Cuando usted fracasa, ¿por qué fallé en esto? Usted puede hacer un análisis y aprender de ese fracaso y convertirlo en una base para volver a trabajar aquello que usted está experimentando y alcanzar el éxito. Proverbios 15:31 dice:
el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Cuando nosotros escuchamos las amonestaciones, nos convertimos en personas más sabios y más propensos a alcanzar el éxito. Número 4, deje de decir que es demasiado viejo o demasiado joven para lograrlo. Esto es algo muy típico de nosotros. Los techos que nosotros nos ponemos a nosotros mismos limitan que nosotros alcancemos el éxito. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Génesis 12, versículos del 1 al 5, estamos hablando aquí de Abraham, dice, y Abraham de edad de 75 años cuando salió en una aventura nueva, en un camino nuevo, siguiendo las órdenes que Dios le había dado para convertirse en una gran nación. Él pudo haber pensado, no, pues ya yo con 75 años. A veces nosotros con menos de eso estamos pensando, no, hombre, si ya hasta aquí llegué, ya no voy a hacer más, no me voy a esforzar más. Y sin embargo, Abraham no le puso techo y él pensó que todavía con 75 años voy para adelante y voy con todo. En el caso de 1 Timoteo 4:12, Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice, ninguno te tenga en poco tu juventud, ni una cosa ni otra, ni nos consideremos muy viejos para hacer lo que Dios manda, ni tampoco pensemos que por ser demasiado jóvenes no vamos a tener éxito. Dios es el que está respaldándonos a nosotros y es el que nos puede llegar a convertirnos en unas personas exitosas. 5. Aléjese de la tentación de vivir releyendo los capítulos oscuros del fracaso vivido. Esto es adictivo. Olvide cuando usted fracasó, porque cuando estamos dándole, es que yo lo intenté y no sirvió, yo lo intenté y no sirvió, yo lo intenté y no sirvió. Está usted cayendo, releyendo los capítulos oscuros del fracaso, y esto se vuelve adictivo y es una influencia negativa. Por eso Filipenses 3, del 13 al 14 nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Vea qué importante, tenemos una meta y vamos hacia esa meta en el nombre del Señor. Número 6, suéltese de los brazos de la culpa, el menosprecio o la falta de perdón. Lucas 15, del 17 al 18 nos habla, dice, del hijo pródigo. Sabemos que el hijo pródigo hizo sus desórdenes y todo, y sin embargo, él entró en conciencia y soltó la culpa y dijo, sí, yo sé que hice mal, pero voy a dejar esto, porque dijo él, el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre. Él sabía dónde tenía que ir, más bien se había tardado mucho, porque seguramente estaba sintiéndose culpable porque había derrochado su herencia y todo, y sin embargo, en cierto momento, él entra en conciencia y decide levantarse e ir a su padre, y entonces suelta la culpa y deja de menospreciarse él y se autoperdona, que es algo muy importante. En conclusión, hermanos, el haber fallado en algo, de alguna manera, alguna vez, no le convierte a uno en un fracasado. El permanecer y preservar en la lucha con valentía y determinación hace que logremos la victoria de todo aquello que nosotros emprendamos. El ser persistente. Recuérdense que la palabra de Dios dice que dice que el justo será como las águilas, que vuelve a renacer y toma nuevas fuerzas en el Señor. Josué 1:9 dice, Él está con nosotros y vamos hacia adelante. Vea qué importante que nosotros tomemos conciencia de cómo con Dios, y esto es algo muy común, Dios convierte muchas veces nuestro fracaso en un éxito,
para la gloria y la bendición y el cumplimiento de su propósito en nosotros. Dios te esté bendiciendo y adelante confiando en el Señor para tener éxito en todo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a tomar los pasos necesarios para que seamos personas exitosas de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus preceptos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le esté bendiciendo y muchos éxitos en el Señor. Amén.